Buscamos aventuras únicas y singulares. Y lo hacemos con rumbo fijo y una única dirección. Siempre al oeste. Una serie de aventuras de Zenda y Alabra. Pues qué bien que estamos de vuelta en Siempre al Oeste con mi querido Carlos, como co-entrevistador. Yo soy Edu Galán y aquí la persona extraordinaria que tenemos a tu izquierda y a mi derecha es Lara Siscar. Que Lara, por presentarte, eres periodista, eres presentadora del telediario de la 1 los sábados y los domingos, ¿no me equivoco? No, en absoluto. Lo que pasa, lo de ser presentadora ya sabemos todos que siempre es circunstancial. Ser periodista. Estoy presentando, más bien. Muy bien, ¿no? Eso, como me toca a mí en casa también, muy de cerca, porque, por si no lo sabéis, yo estoy casado con Marta Flitsch. Lo sabemos, Parece la increíble, admiramos. Parece increíble con esta cara. Qué gran estrella tienes al lado cada noche cuando te acuestas. Entonces, es verdad que ella es esa diferenciación. Ella es muchas cosas, ella es economista, es actriz, pero está presentando durante un tiempo. Tú, es que es muy importante. Antes de presentarte, ¿por qué ves lo de la presentación de una forma, le pongo un adjetivo, volátil? Pues primero porque me parece una obviedad que es algo temporal. Es una tarea más que tenemos los periodistas que nos dedicamos a televisión o los periodistas que hacen radio como locutores, que al fin y al cabo es más o menos lo mismo, solo que el concepto de imagen, pues bueno, no es tan presente. Pero también porque uno no puede hacer de la presentación, es decir, de aquello de yo soy la persona que traslada a quien nos esté viendo y escuchando las noticias como si fueses el elemento más brillante. Visible eres porque lo eres, pero hay alguien que puede pensar que también eres el más brillante. Eso no es cierto y es muy importante que los periodistas no lo olviden, porque a veces se puede confundir un poquito el papel de simplemente transmisor de información con el de se lo voy a contar a mi manera y van a ver cómo es la mejor manera. Eso ya me parece un poquito peligroso en un periodista. Con respecto a lo que estabas comentando, entonces sería una cosa un poco contradictoria, me puedes llamar la contraria porque esto es así, es una cosa un poco contradictoria de tener un ego muy fuerte en el sentido de que te puedes considerar, lo que tú decías, más brillante o más centro de la atención, pero a la vez ese mismo ego yo encuentro también una debilidad precisamente por eso, pues esa es la contradicción, ¿no? Por ser el centro de las miradas. ¿Alguna vez te ha agobiado esta dualidad? Creo que lo he tenido siempre bastante controlado por una cuestión de temperamento. Mi temperamento es bastante calmado, es sensato, no es tendente, digamos, a querer ser siempre el centro de atención. Por ejemplo, ahora mismo me siento así ligeramente cohibida por estar aquí, ¿no? En medio de vosotros dos, Carlos, Edu, porque claro, yo no me veo el interés, pero me gusta que vosotros me lo veáis. Entonces creo que yo no he llegado a correr el riesgo. Es cierto que un poco de ego tienes que tener, el que te dé la autoconfianza suficiente como para ponerte ahí a hacer una emisión en directo en la que te pueden pasar cosas que no estén guionizadas, ¿no? Pero yo creo que no, aunque sí que existe un riesgo a nivel general en esta profesión, de creerte que eres especial. Entonces creo que las personas que hacemos el trabajo que yo estoy haciendo ahora tenemos ciertas cualidades, pero no somos personas especiales. A eso me refería, que no hay que olvidarlo nunca. Esto vino de que te estaba haciendo la presentación y bueno, saltamos a estas cosas, pero esto ocurre aquí normalmente, cosa que es muy agradable porque creo que convierte la conversación en una cosa un poco más vivaz que simplemente ponerlo en bloquecillos. Pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta, tal. Entonces, pues estaba diciendo que eres presentadora de televisión, que eres periodista, pero también has escrito, que entraremos luego, has escrito 2 libros. Este que tengo aquí, que es me siento cuando hago esto un poco Sánchez Dragó. Ah, claro. Este libro que tengo aquí, ¿te acuerdas que los marcaba con colorcitos y se los leía? Sí, claro. Es cierto, para destacar las frases más reseñables. Sí, porque Sánchez Dragó leía tantos libros como polvo se echaba. Esto es un poco lo que... ¿De dónde sacaba las horas? Eso es lo que yo me pregunto. Entonces,
de pronto es La vigilante del Louvre. Como ves, no tengo tal porque esto lo hemos comprado para la ocasión. La vigilante del Louvre, tu No te primera pregunto si te novela. la sé. ¿Te ha gustado? Me ha parecido una novela, como me dijeron a mí con un ensayo, me dijeron, ¿te ha gustado? Y dice, está a tu nivel. Está a tu nivel. Pues, Tiene eso una es buena lo que yo te estructura. diría. Y luego la segunda, que esa sí la he leído, que se llama Flores, esta no la he leído, Flores Negras. De las Esa que es mejor, ¿eh? de las que hablaremos. A mí Flores Negras, pero hablaremos de ella luego, no me quiero adelantar. Me pareció una novela muy estimable. Sí, Muy estimable. te lo agradezco mucho. Estimo mucho las críticas que considero No te lo ¿Veraces? digo por vista que la tenemos, pero es verdad. Y veraces aparte porque anda- tampoco tenías por qué. No, no tengo por qué, pero bueno, creo que te lo dije cuando se publicó, en el 18, y te lo repito ahora en público, porque esto ya sabes que va a ser, lo va a ver todo el mundo. Entonces, pero vamos a mi papel, que es un poco arrancar, y como este es un podcast grabado y también, pero un podcast dedicado a la aventura, este género tan amplio que puede incluir el policíaco, que puede incluir, y que evidentemente no solo se circunscribe a la literatura, sino también al cine. Si te acuerdas, ¿cuál sería, primero, si te gustaba el género? Entiendo yo que de niño a quien no le gusta ese género, pero Siempre, puede claro. ser. Que no ha disfrutado con Robin Hood. Claro, entonces, ¿con qué primera novela, película de aventuras te quedaste temblando? Vale, la primera. No sé si es exactamente una peli de aventuras al uso o un thriller, pero igual sí. Hay una película que me fascinó cuando la vi y yo, bueno, vivía con mis padres, era pequeña, no puedo decir exactamente la edad porque soy incapaz de recordarlo, pero podría tener 11, 12 años. La pillé por la 2 a altas horas de la madrugada porque yo llevaba ritmos raros y horarios extraños para una niña de esa edad. Y entonces pillé una peli que además era muy bizarra, ya me lo pareció en el momento y después cuando la he revisado todavía más. Una película de aventuras pero de ciencia ficción, que en aquel momento no sabía quién era el director, después descubrí que nada menos que era David Lynch. Supongo que por eso tenía esa atmósfera tan atractiva. Y además estaba basada en una saga que después leí con fruición desde el primer hasta el último tomo, que era Dune, de Frank Herbert. Y a partir de ahí empecé además a interesarme también por la literatura de ciencia ficción, que es muy de aventuras también. Claro. Es muy de aventuras, siempre con futuros distópicos, pero no deja de ser novelas y también películas de aventuras. Así que me quedaría que yo recuerde ser tan pequeña como para no entender exactamente qué estás viendo, pero quedarte ahí agarrada a una especie de cosa mágica y extraña que no entiendes pero disfrutas. Dune, pero la versión primera, la de David Lynch. Vamos a hablar un poco de Dune, fíjate. Primero, Dune, yo he sido incapaz de leer toda la saga, pero tiene una complejidad brutal, pero la visión de Lynch, para una niña de esa edad, yo ahora estoy recordando la muerte de Harkonnen o tal. Del barón Harkonnen, esa imagen con esas ampollas constantes que explotaban. Y con esos tubos y tal. Y luego el momento yo lo recuerdo tremendo también, el momento del cubo, ¿no? El momento de la mano. Cuéntame un poco más qué personajes te gustaban y la saga cómo aguanta, porque tiene un montón de secuelas, si mal no recuerdo. Sí, ahora no recuerdo exactamente cuántos son los ejemplares, pero no sé si eran 5 o 6. Lo que pasa es que el último, los dos últimos, lo escribió ya el hijo y no eran exactamente igual, pero los libros originales, los que escribió Frank Herbert, son magníficos. Yo creo, aparte del horror que te despierta la familia Harkonnen, también tuve una especie de crush, de enamoramiento con Leto Atreides, que ya no sé si recordarás que era el mismo actor que hacía de policía después en la serie, claro, de que mató a Laura Palmer. Y entonces fue como una especie de fascinación, pero insisto, o sea, no acababa de entender qué era lo que estaba viendo, pero me quedé enganchada a eso.
Me quedé enganchada y además fue el germen de mi interés por los libros de ciencia ficción, Asimov, que todo esto pues bueno, vino ya un poquito más tarde. Pero no puedo explicar por qué me quedé viéndola, pero me quedé viéndola y era de madrugada, o sea, por la 2, la emitía la 2 de madrugada. También tiene este rollo que es muy lisérgica. Yo la recuerdo también con los el gusanos polvo, de arena, los gusanos, o sea, que es la especia. la especia. Claro, todos esos síntomas que provoca. Sí, no sé, era muy mágica. ¿Y qué has llegado a ver la nueva versión de Dune? Sí, la vi. ¿Y qué te pareció? Bueno, me gustó porque me gusta la historia, soy casi incondicional, pero me sigue gustando más la versión de David Lynch. Y luego es que de Timothée Chalamet no puedes tener un crush. Si estás teniendo un crush, estás teniendo demasiado un joven, ictus. no sé. Es decir, es una persona que parece hecha de celofán. Bueno, O sea, tiene su público, ¿eh? Bueno, sí, nada, Tiene este su vaso público. tiene su público, pero mundo lo tiene su comparas público. con la A veces ves cosas que no perversidad de creerías. Kyle MacLachlan y no la tiene, es como hecho de, para mí, No, es como hecho de yeso. no, digamos que con Kyle MacLachlan, MacLachlan, eso claro, es que la pronunciación la estaba intentando evitar, pero es un hombre haciendo cosas de hombre, y el caso de Timothée Chalamet, no sé, creo que llama a un público un poquito más millennial, ¿puede ser? Sí, sí. Puede ser, tendríamos que tener aquí un millennial para que Claro, lo y entonces a confirme mí más. pues no, yo ya tengo una edad, Y antes de que te y ya no me llega igual. Y antes de que te pregunte, Carlos, también te quiero preguntar otra vez en la infancia si la literatura, digamos, entendiendo que Dune para mí ya es un clásico, pero si la literatura clásica, y te hablo evidentemente Dumas, Verne, los cánones de la literatura de aventuras, si te interesó o te pilló ya más de mayor, un poco como deberes, ¿no? En el sentido de que mucha gente se lee esa literatura clásica porque te la tienes que leer, ¿no? ¿O te aficionaste de joven? Bueno, he leído más de adulta. Yo he leído siempre, lo que pasa es que leía de una manera totalmente indiscriminada. En mi casa nunca hubo una biblioteca, entonces bueno, era un poco lo que pillaba. Más de adulta ha sido cuando he podido escoger qué es lo que leía, y he disfrutado mucho de Dumas, he disfrutado mucho del Quijote, que es esa gran novela de aventuras. Lo que pasa es que tengo que decir que últimamente he tendido, y además te hablo de este mismo verano en cuanto a literatura clásica, más de unas aventuras un poquito más, no sé cómo decir, tal vez no tan físicas y no tan masculinas, unas aventuras algo más íntimas y más femeninas, sino feministas. Por ejemplo, este verano he leído Madame Bovary de Flaubert, que no la había leído, y claro, me quedé absolutamente maravillada preguntándome por qué no me lo leí antes. Y también es una travesía intensa, una travesía vital, en la que apenas hay desplazamiento físico por parte de Emma Bovary, porque como ella bien dice, las mujeres no pueden hacer nada, pero hay mucha aventura también en su valentía a la hora de cometer adulterio en una época en la que pues, bueno, eras considerada poco menos que una loca, despreciada y abandonada por todos. Así que no sé si entra dentro de lo que sería el esquema de novela de aventuras, pero a mí me parece muy aventurero. Es muy interesante leer, obvio, pero leer Bovary después La Regenta. Sí, claro, Así, y Ana Karenina. Y Karenina. Y cierras ahí 3 aventuras femeninas, y yo creo que feministas. Es decir, feministas, si entendemos feministas, lo que se podría entender en aquella época, o sea, que feminismo... Sí, y además desde un punto de vista masculino, pero les tengo que reconocer que lo hicieron muy bien, y es cierto que además en una época, en un corto periodo de tiempo, porque Madame Bovary es sobre 1850, y Karenina y La Regenta fue en todo caso antes de 1900, Sí, o sea que más 800, o menos... Karenina no controlo, no sé exactamente, más o menos. Si mal no recuerdo, La Regenta es 1878, hablo de memoria. Sí. Espero Así no que fue una época muy feminista, escrita por parte de lo que ahora llamarían señoros. Sí, porque realmente Clarín... Y les reconozco el mérito y les reconozco la buena visión, porque es verdad que cuando lees sus personajes femeninos
siendo mujer, te ves. ¿Te ves? Carlos. Carlos. Yo, hombre, yo tenía aquí Rebeca. Ah, bueno, Rebeca, de Daphne du Maurier. ¡Oh! ¡Buah! Rebeca, perdón. Os voy a contar lo que me pasa a mí con Rebeca. Yo tengo un ejemplar de Rebeca, viejo, barato, de muy mala calidad, de papel vasto que casi raspa. Y era de mi abuela, lo tenía mi abuela en nada, un estantito donde tenía novelitas de Marcial Lafuente Estefanía y tenía Rebeca. Y leí esa novela, además recuerdo la primera frase: anoche soñé que volvía a Manderley. Es que no sé cómo explicar, no sé cómo describir lo que me ocurre cuando leo libros que se me cuelan dentro y los vivo. Y me pasó algo parecido como con Dune. Después, bueno, no, con Dune primero vi la peli y después leí la novela. En este caso fue al revés. Primero leí la novela y después vi la película de Hitchcock. Sin ser consciente de que la peli de Hitchcock estaba basada en la novela. Pero bueno, después cuando me di cuenta de que eran dos grandes obras maestras basadas en la misma historia. Entonces mi relación con Rebeca también es muy especial en lo personal y aparte Rebeca, la mala de la película, la mala de la historia, a mí me parece una mujer muy valiente y muy rebelde. ¿Cómo era tu abuela? Mi abuela era una mujer que mandaba un montón. Mandaba mucho, tenía mucho carácter, era una mujer fuerte también en lo físico. La recuerdo, porque yo conviví mucho con mi abuela. Yo pasaba los veranos sola con mi abuela y con mi madre. Mi padre estaba trabajando y vivíamos en un chalecillo que era así como una casa de aperos un poquito venida a más, rodeada de cañas, de acequias y de campos de naranjos. Entonces, mi abuela estaba muy presente en mi vida todos esos veranos, cuando los veranos eran de 3 meses. Y la recuerdo muy fuerte también en lo físico. Cuando iba a cambiar las botellas de butano, salía a la carretera, las descargaba el butanero y ella cogía una en cada mano, llenas. Es muy milagro de Petinto eso, ¿eh? Sí, es un poco milagro de Petinto, eso sí es verdad. ¿Os acordáis Sí, que pegaba? Sí. También iba a decir que tu forma de aprender a leer es un poco David Lynch. ¿Ah, sí? O digamos, on the road, porque tú aprendiste a leer en la carretera para no vomitar. Absolutamente, on the road. Sí, aprendí a leer en la carretera para no vomitar. ¿De dónde viene esa pregunta? Viene por las referencias literarias que tenías de pequeña. Sí. Pero es que son muy anarcas, pero son muy anarcas porque no hay guía. Claro. Quiero decir Bueno, eso es lo interesante. leía lo que me caía entre manos. Por ejemplo, he leído casi todas las novelas de Stephen King, porque mi prima hermana estaba inscrita en el círculo de lectores y a ella le gustaban las novelas de Stephen King. Entonces, cuando en mitad del verano venía algún día a cenar con nosotros o lo que sea, me traía las novelas que ella ya se había leído, que casi todas eran de Stephen King. Que también es muy de aventuras. Sí, no, es por justo iba a supuesto. También es preguntar. muy de Eso aventuras. Y sí, después, por ejemplo, on the road, pues claro, no sé, conversando con amigos con los que, bueno, tienes una relación más o menos de confianza y te hablan de la generación Beat y tú no sabes qué es la generación Beat, porque además yo estudié siempre ciencias, pues tú quieres mejorar tu formación literaria y unir de algún modo lo que es un saber estructurado y con poso, con base, con el disfrute del leer por leer. Entonces sí, te sumerges en la lectura de la generación Beat, lees On the Road, lees y los hipopótamos hirvieron en sus tanques. Pero bueno, me hubiese gustado empezar más joven, con una lectura más ordenada, aunque creo que es un privilegio descubrir a partir de los 40 a los grandes clásicos, porque no se leen igual y no se entienden igual y no los asimilas igual que si tienes que leerlos con 22, con 25.
Yo en realidad te preguntaba lo de on the road, era un juego de palabras porque tu madre te enseñaba las letras en el coche. Bueno, claro. Mi madre me enseñó el abecedario en el coche y además cantábamos para que yo no me marease, es verdad, porque mi padre conducía de una manera un poco así, no brusca, pero digamos que tenía el pedal del freno era... Accesorio. Sí, sí. Era bueno. Y entonces Sí, era un coche sin aire acondicionado, Sí. era un coche que no tenía ¿Fumaban dentro? radio. Sí, mi madre fumó. Mi madre fumó durante Igual que mucho los tiempo en el míos, coche. sí. Estaba todo quemado por arriba del R5. Sí, sí. Entonces sí, es verdad, me enseñó el abecedario, no me acordaba. ¿Dónde has leído eso? Madre mía. Carlos es un monstruo encontrando datos. Y esta no la sabía, me la dijo. Vaya No, documentación. no, es estupendo. Me enseñó el abecedario, sí, y de hecho con ella aprendí a leer esos veranos tan largos, cogía los tebeos de zipizape y entonces claro, le iba preguntando, ¿esta qué letra qué es? Me decía, la M. ¿Y cómo se lee? Decía, Claro. Y poquito a poco. Como se da Es que decías esto de frenar Sí. y a mí, en mi familia, me enseñaron, que esto es súper loco, imagínate qué taraos están, me enseñaron que se frenaba con el cambio de marchas. Oh, Que vale. tú cambiabas de marcha y se frenaba el motor. Claro, sí, sí, es que es verdad que la teoría de la conducción cuenta con un freno, con las freno. marchas o algo así, ¿no? Pero... Y es una teoría de la conducción, yo te diría ochentera. ¿Sabes? Sí, Ahora, sí, ahora si, te dirán, si vas cuesta frena. abajo, pon marchas Pon cortas. marcha corta. Ya, el freno Y motor. Freno motor. El freno El motor. freno motor. Es muy de padre eso. Serán desconocido. Es muy de padre, digo, esto de decir, hombre, es que si te coges un coche automático no disfrutas conduciendo. Claro, no Tienes que tener el suena. embrague, luego tu Claro, padre sí, se ya, pone ya, no nervioso cuando disfrutas. rascas el embrague. Terrible. Te iba a preguntar, que creo que Carlos iba a entrar ahí por Stephen King, sobre todo para que nuestros oyentes y oyentas sepan tus preferencias. ¿Qué novelas, 3 o 2, te gustaron? Mira, abro yo esto, si me permites, porque hay una que me encanta de Stephen King, que no firmó bajo seudónimo, que es La larga marcha. La larga marcha. Que es sobre estos que no pueden parar, un futuro distópico donde no pueden parar porque si no los matan, que se hizo una película tal. Y la firmó con un seudónimo que ahora no me acuerdo. Pero ¿cuáles te gustan de Stephen? Nuestro querido Stephen, que aparte es una gran persona, principalmente porque durante una época de su vida se drogaba mucho. Y yo eso lo aprecio profundamente, con medicina legal además. No es fácil Bueno, saber y con drogarse. ilegal mezclaba. No es fácil saber No es drogarse fácil saber y quedar drogarse. bien. Quedar más o menos bien, no un tarao, no... Sí, sí. A ver, claro, espera, es que hace tantos años, pero por supuesto Claro. claro, ese payaso espantoso que vivía en las, me sale en valenciano, las clavegueras, en las alcantarillas. Sí. En las alcantarillas. Y a ver si recuerdo bien el título, porque claro, todo esto es de memoria. Creo que era algo así como Ojos de Fuego. Era Sí. la niña Ojos que de tenía Fuego. poderes telequinéticos, Ojos de en los que Fuego. claramente se ha basado el personaje de Eleven en Stranger Things. Efectivamente, bien visto, y que se hizo una película, ahora se ha hecho un remake recientemente, pero se hizo una película que era con Kirk Douglas y que hacía de la niña de Ojos de Fuego, Drew Barrymore, que también, volviendo a Stephen King, como era una niña, pero ya se drogaba. Porque Drew Esa no la he Barrymore, visto. Drew Barrymore decían, coño, esta niña, que tiene ojos de fuego y ni la hemos maquillado. Y tenía ojos de Los fuego traía puestos. porque Los venía traía puestos, puestos. porque los niños en aquella época era la nada y les daban droga y tal. Bueno, era los 70. Era otra época. Te iba a preguntar sobre la tele. Sobre ¿Y la te tele. acuerdas de series de televisión de aventuras que te gustasen? Es decir, bueno, pues yo qué sé, te estoy hablando de rollo Curro Jiménez o algo así. Los camioneros. Los camioneros, claro, en aquella época. Porque la televisión, ¿cuánto El tiempo? coche fantástico. El coche fantástico. El coche fantástico, sí. Claro, esa era una serie con nuestro querido David Hasselhoff. Sí, que después hubo así intentos de copiarlo con una moto, que era el halcón no sé qué. Efectivamente. El halcón, ¿eh? El trueno azul. No, y luego había un helicóptero. Y luego un helicóptero. Efectivamente. Veo que compartimos referencias. Veo que como tengo referencias trash, absolutamente trash, porque muy probablemente si ves hoy día eso, Así se somos. te cae el gajo. Ese helicóptero choto.
volando del truco. Es más, si me permitís la intromisión, creo, igual me estoy equivocando, que los guionistas reciclaron guiones del Coche Fantástico para el equipo A. Porque el esquema era similar. Claro, bueno, claro. Entonces hay escenas y capítulos, de hecho, del equipo A que son exactamente iguales al Coche Fantástico. Cambian, evidentemente, personajes, pero si nos damos cuenta, en el equipo A la furgoneta era negra también. Ostras, es verdad, con la raya esta que era roja o Sí, amarilla. roja. Sí, ostras, no había pensado en eso. Y Kit tenía delante el LED este. Kit, el... Te iba a preguntar por tus novelas, por Flores Negras. Sé que no es correcto el paralelismo, ¿no? Pero vi a partir de lo que te sucedió en abril de 2015, aquel desagradable suceso de acoso que sufriste. Flores Negras, curiosamente, narra la historia de Berta, que cuando está en la antena se suicida un oyente y todo el mundo se la echa encima. Es una historia diferente a la tuya, pero Berta vuelve con su madre. De alguna manera estamos encontrando también, eres la autora evidentemente, estabas buscando como un camino interior hacia ti, estabas contando un poco tus sensaciones o lo que te había pasado. Sí, solo he escrito 2 novelas, y no sé si volveré a escribir más. Lo disfruté mucho y estuvo bien. Pero las 2 novelas que escribí, todas tienen mucho de mí. O sea, no soy una persona que escriba desde la fantasía lo que he escrito, solo 2 novelas, insisto, no me considero una escritora, no hablo como tal. Pero lo que he escrito, sobre todo, se basa en mí, no hay mucha fantasía en ello porque no he sabido hacerlo de otra manera. Así que sí, hay un montón de paralelismos entre lo que se pueda leer de aquello que yo firmé y lo que haya podido vivir. Tengo que hacer una referencia con esto también. ¿Qué te parece a ti que, porque se está criticando mucho esto del intrusismo, que periodistas, sobre todo presentadoras de telediario, publiquen un libro? Hay gente que no lo ve bien. Me dicen, bueno, zapatero a tus zapatos. Sí, es verdad. De hecho, una vez me hicieron una entrevista cuando publiqué La Vigilante, una periodista cultural, que me preguntó algo así como, bueno, y entonces, ¿tú qué opinas? ¿No ves justificado que los periodistas, digamos que nos dedicamos a la cultura y que somos intelectuales? Os pregunté a las presentadoras si no estáis aprovechando la popularidad, algo así me preguntó. Y, a ver, sí, claro, entre los periodistas que presentan habrá gente que sepa escribir y gente que no. Como entre los escritores que viven de publicar hay gente que sabe escribir y gente que no. Y insisto en que yo creo que circunstancialmente soy presentadora, me considero periodista ante todo y los periodistas han escrito desde siempre. Me parece muy prejuicioso considerar que una persona que hace imagen por fuerza no merece publicar porque lo que publique ese texto no tendrá calidad. Me parece que por parte de los periodistas que se consideran culturales, intelectuales o más cultos que los que hacemos, por ejemplo, televisión o nos dedicamos a la actualidad pura, me parece que habla más de sí mismos que de los demás. Y escribir no es fácil, sobre todo cuando escribes sobre ti. Nunca es fácil. Incluso escribir un libro malo es difícil. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuesta un montón. Este primer libro de La Vigilante del Louvre, ¿de dónde te sale? Pues mira, del cuadro de Gustave Courbet, El origen del mundo, que es tremendamente impactante por sí mismo, que aquella persona que ahora mismo no lo tenga en mente, si en Google teclea El origen del mundo, Gustave Courbet, verá que es un coño hiperrealista, 2 muslos de mujer abierto y bueno, un órgano femenino que te impacta muchísimo por su sola visión. Entonces, cuando a mí me ocurrió y me impactó tanto, me pregunté el por qué, ¿no? El por qué yo, que soy mujer y que estamos hablando de una parte de mi cuerpo, me produce esa especie también de, no sé, es como un shock, hay algo de extremo pudor, es una especie de... No llegas a avergonzarte, pero sí que hay algo alrededor de eso, ¿no? Esta cosa tan social de, jo, ¿por qué me molesta ver esa imagen? Y bueno, y a partir de ahí empecé a darle vueltas a
a la cosa y me surgió una historia que tiene bastantes páginas, ¿no? Está bien. Es que como ya es de 2016, no nutrida. me acuerdo No, muy bien. pero son 250 páginas bien nutridas, en papel reciclado, porque en este caso es la versión de bolsillo. Claro. Y luego te quería preguntar una cosa más genérica, pero que tiene que ver con esto. Es decir, que es muy complicado. La gente cree que lo complicado es el viaje, ¿no? Esto me lo decía mucho un profesor, el viaje es muy como el irse, ¿no? Pero yo creo que es más complicado el regresar y reencontrarte. Y la pregunta por ahí, ¿cómo te sientes cuando te reencuentras con esto? Cuando No un me he lector reencontrado. cuando un lector o una lectora te lo trae de vuelta y dices, uff, esto ya no me gusta, o qué bien, o uff, cuánto tiempo, o cómo pasa el tiempo, no lo sé. Siento cierto extrañamiento, porque es que, claro, se publicó en 2016, lo que quiere decir que probablemente, digo probablemente porque de verdad, que no recuerdo exactamente la fecha, pero lo escribiría a lo largo de 2014, 2015 lo remataría, las revisiones, tal. Claro, es mucho tiempo, son muchos años, todos crecemos, me siento un poco como muy orgullosa, además estoy muy orgullosa también de la historia, ese libro me gusta, pero es como si ya no fuese yo. Me siento como cuando en el telediario una vez el que era mi compañero, Lluís Guilera, me puso las imágenes de mí misma dando los puntos en Eurovisión. Claro, que yo me vi y entonces me preguntó, porque además yo no estaba preavisada, y me preguntó en directo, me dijo, bueno, ¿tienes algo que decir? Y me salió una frase que afortunadamente es defendible. Dije, bueno, fue un gran momento en su momento, porque, claro, no soy la persona ya que escribió eso en la forma y en el fondo, entiendo. Así que, sin rechazarlo, pero ojalá lo pudiese reescribir. Ya, ¿y te pasa lo mismo con Flores Negras? Con Flores Negras me pasa más, porque Flores Negras fue una historia que creo que estaba por rematar. Flores Negras fue una especie de experimento que intenté hacer conmigo misma y que se publicó, pero creo que todos nos precipitamos un poco, creo que la novela no estaba todavía por publicar, creo que hubiese podido llegar a ser mejor de lo que es, y como soy consciente de ello y no lo puedo esconder, pues cada vez que se me cita el título, lo que me viene a la mente es, joder, ojalá le hubiese echado más mano, ¿sabes? Pero bueno, forma parte de la insatisfacción propia de los periodistas cuando nos podemos hacer cosas, ¿no? O sea, tan acostumbrados como estamos de hablar de lo que hacen los demás, cuando hacemos cosas a veces nos quedamos un poco de, no sé. ¿Y el proceso de escritura te cuesta? No. O sea, tú ahora, si te dicen que tienes que escribir otra, no te costaría, si tienes el tiempo, me refiero, entendiendo que tienes el tiempo. No, a mí me cuesta ponerme como todos, porque soy bastante vaga y procrastino muchísimo. Pero cuando me siento, me sucede en la escritura como con la lectura, y es que ya no me doy cuenta de que pasa el tiempo. No me doy cuenta. Y nunca es demasiado tarde y nunca llevo demasiadas horas. Lo que pasa es que, claro, te tiene que apetecer ponerte. Desde la pandemia me apetece cada vez menos estar sentada frente a un ordenador y cada vez más estar en la calle, así que por eso digo que no sé si volveré a escribir nunca nada más. Pero tampoco creo que la sociedad lo esté esperando. Pues Carlos, cierras y hablamos del libro escogido por Lara. Yo iba a hacerle antes una pregunta periodística, que es, ¿cuál es el resultado de la fórmula honestidad más tiempo, ya que estamos hablando del tiempo? Honestidad más tiempo presente o más tiempo en experiencia. En experiencia. Pues tal vez ser consciente de las limitaciones. Cuando eres honesto contigo mismo y llevas ya unos años de carrera, eres más consciente de aquellas cosas que creías que podrías hacer y que has visto que no. Creo que es eso, ¿no? Al final se resume en conocerse más a uno mismo. ¿Y la inteligencia humana crees que no está concebida para la verdad, sino para la supervivencia? Tal vez debería pensar más en esa pregunta antes de responderla.
pero creo que tendemos más a la supervivencia que a la verdad, por supuesto sacrificando la verdad si es necesario. Y ahora sí voy con El enigma de las arenas. Sí. También creo que hay supervivencia en ese libro, por la forma en que se cuenta la historia y en cómo llega. A mí me parecía muy interesante también que fuera una novela náutica, se le puede decir náutica, ¿no? De hecho, Pérez Reverte la tiene en su biblioteca flotante. Yo quería saber por qué has elegido este libro. Claro, tenía que ser un libro de aventuras, porque es de lo que trata esta conversación, y además me parece muy retador, ¿no? Que dentro del mundo de la aventura uno tenga que escoger un libro que además le haya aportado algo en la vida. Y este libro en particular, El enigma de las arenas, lo leí cuando llevaba poco tiempo en Madrid. Yo vine a Madrid en 2007, así que pues hace ya más de 15 años. Y lo leí de pura casualidad, porque compré un ejemplar en una librería de segunda mano porque estaba muy barato, y entonces no me puedo resistir a los libros que son baratos y que tienen títulos atractivos, y El enigma de las arenas lo tiene, porque además tiene así como una especie de halo kitsch que bueno, no me pude resistir. Y lo leí, lo disfruté muchísimo, pero es un libro muy raro, es un libro extrañísimo. Es un libro que te habla con extremo detalle sobre el arte de la navegación. O sea, te habla de velocidades del viento, te habla de profundidades, te habla de... Y crees que alguien que no navega, porque yo no navego, no podrá soportar tanto detalle, tanta descripción, pero está tan bien escrito, es tan magnífico, la historia es tan... te atrapa, te coge de los pelos y te lleva desde el principio hasta el final, que no lo pude soltar. Y entonces investigué además un poco sobre el autor. Y claro, el autor está al nivel de la novela. La novela, si queréis que os cuente de qué va. Sí, por favor. Ven de la parte como es de la editorial de la casa, igual nos cae algo. Es verdad. Es verdad. Si fuese otra editorial. ¿Qué gusto tiene la editorial de la casa? Sí, es que el que las escoge está bien, es un gran capital. Claro, mi ejemplar está un poco más hecho polvo, está incluso en parte descuadernado, pero... se trata de dos amigos. Uno de ellos es estudiante en Cambridge, se pone a trabajar en un ministerio, vive en Londres, es de clase alta, y entonces de repente recibe una carta de un amigo que le invita a lo que él se imagina que va a ser un crucero en un yate. Como está aburrido, es verano, acude. El yate está atracado y el crucero va a ser por aguas del Mar del Norte, por entre las Islas Frisias, las islas que separan el Mar del Norte del Mar de Frisia, si no me equivoco. Entonces, cuando él acude, está su amigo Davis, que le recibe en el puerto y le lleva al yate. El yate se llama el Dulcibella o Dulcibela, como lo quiera cada uno pronunciar. Y ese yate en realidad es un velero viejo, un velero que cruje, un velero que huele a humedad. Y este protagonista, que se llama Carruthers, claro que se esperaba algo mucho más lujoso, en un principio se encuentra como muy fuera de lugar, diciendo, Dios santo, ¿dónde me he metido? ¿Qué le ha pasado a mi amigo Davis? ¿Por qué de repente se ha vuelto tan miserable? Y entonces a partir de ahí empiezan un tránsito por esas aguas. Son aguas tremendamente peligrosas porque son aguas que son muy vulnerables a las mareas, son aguas en las que cuando la marea está alta, aquello tiene una correntía con una fuerza, con una energía que puede arrastrar cualquier nave, ¿no? Como una especie de hoja seca por una acequia, pero cuando baja la marea se convierte en un lodazal. En un lodazal, los barcos, las barquichuelas se quedan varadas. Entonces, te va contando lo difícil que es navegar por esas aguas tan cambiantes y tan distintas, pero además
lo que se suponía que iba a ser una especie de trayecto de placer, en realidad es una búsqueda por parte del amigo que le invita de un barco en particular que está capitaneado por un alemán que consideran que podría tratarse de un espía que está planeando atacar e invadir Gran Bretaña, el Imperio Británico, justo antes, esto está escrito justo antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el libro, que al final es una de las primeras, o hay quien considera que es la primera novela de espías que se escribió en la historia de la literatura, es una historia en la que hay persecuciones marítimas, es una historia en la que hay amor, porque uno de los dos protagonistas se enamora de la hija del capitán o patrón del navío alemán, que efectivamente se trata de un espía. Esta novela, además, predijo lo que podía ocurrir, y casi ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, y llegó en un momento en el que todavía no se habían desencadenado los enfrentamientos bélicos, pero ya se preveían, y en un momento en el que el autor... Esta novela es de 1901. Esta novela sí, es de los primeros años de 1901, 1903, en el que Robert Erskine Childers lo que hizo fue también expresar, porque es su primera y única novela, expresar un temor que existía dentro de parte de la sociedad británica, que era lo poco preparados que estaban ante un posible ataque, una posible invasión por parte de los alemanes. Los alemanes en aquel momento estaban considerados como la nación cuyo ejército era más poderoso, tenía la mejor tecnología, cuyos oficiales estaban mejor preparados. Y el ejército británico, sin embargo, flaqueaba. Todos sus oficiales eran lords con más o menos preparación, pero no tenían verdaderamente grandes oficiales para liderarlo. Y entonces como que de algún modo reflejó gran parte de la preocupación que tenía la sociedad británica en aquellos momentos. Y por eso esa novela fue tan bien recibida en aquella época, la época pre-Primera Guerra Mundial, hasta el punto de influir en la financiación, en la formación que en aquel momento el Imperio Británico dedicó a su ejército. Y este autor, Robert Erskine Childers, que también trabajó como espía para el Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial, después su vida también es digna de ser novelada, también sería una enorme, intensísima novela de aventuras, porque después de trabajar como espía para el Imperio Británico, le dio una enorme vuelta a su manera de sentir y de ser, y fue parte del IRA con su yate, porque él era un gran navegante, introdujo armas para el IRA, y no está demostrado que él cumpliese, no, que él... Bueno, no está demostrado que hubiese delitos de sangre. Ah, vale, que él tuviese, eso es. Pero se le detuvo, se le enjuició y se le fusiló. Murió fusilado por formar parte del IRA, es decir, por levantarse en contra del Imperio Británico para el que trabajó, al que defendió y por el que temió. De hecho, esta novela básicamente refleja eso, el temor del autor de que el Imperio Británico, que Gran Bretaña no estuviese preparada para hacer frente verdaderamente a un ataque serio a través del Mar del Norte por parte de Alemania. Oye, y esta es la novela. Pues qué venta más estupenda. Sabemos que esta novela, El enigma de las arenas, está publicada por Zenda y por Edasa, que es la casa Zenda que nos acoge. Y además, no sé si has visto, ya terminamos, no sé si has visto, acabo de descubrir aquí, que yo desconocía, existe una adaptación en cine de un tal, parece británica, de un tal Tony Maylam, y protagonizada por Michael York, este sí lo conocemos, y Simon McCorkindale. O sea, que cualquiera que nos esté escuchando también tiene a su disposición... A lo mejor llama para quejarse. Solo hay dos que tengan McLachlan, que es Kyle MacLachlan, porque es esto, vais a quedar locos. Kyle MacLachlan
digo, en mi vida solo hay dos personas que se apellían así, Kyle MacLachlan y Rue McClachlan, que era la pija de Las Chicas de Oro. Y con este dato creo que es un buen momento para despedir a Lara Siscar, creo yo, mi querido Carlos, y para que Lara coloque en nuestro Hall of Fame, que es esa estantería, el libro El enigma de las arenas, de Robert Erskine Childers, que lo coloque ahí y cerremos este rato que hemos pasado contigo entre la fascinación, el agradecimiento y el júbilo. Siempre mío, todo. Pues vamos todo, a ello. Mil gracias, de verdad, ha sido fantástico. Carlos, pues vamos a hacer gracias, Carlos, la gracias. colocación. Vamos a hacer la colocación. Siempre al oeste, una serie de aventuras de Zenda y Alabra.